Muy bien, muy buenos días, buenos días. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este momento que tú nos das para poder estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón para esta enseñanza. Abre nuestros oídos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este medio que también nos das para poder compartir tu palabra a las personas que no están hoy aquí presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues esta mañana quiero compartirte algo que creo que es muy importante que entendamos y que creo que he tratado de estar compartiendo continuamente. Hemos estado escuchando ahora sí que situaciones en el mundo entero. Tal vez la gente no quiera querer ser atrapada en las noticias que estamos viviendo. Y no hablo de lo que está pasando en nuestro país, sino estoy hablando de lo que está pasando fuera de nuestro país. Y aquí hay algo muy importante que entender. ¿Por qué razón nosotros estamos viviendo o estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Cuál es la razón por la cual está pasando todas estas situaciones en las cuales no las entendemos? Pero quiero decirte que también cuando Dios le hizo ver a Noé que iba a traer un juicio a la tierra, Él le dijo lo que tenía que hacer. Y mucha gente no creía lo que Noé estaba compartiendo, lo que está algunamente predicando. ¿Qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue que Noé tardara 100 años en construir un arca. Tú dirás, ¿por qué 100 años? Porque era la manera para poder hacerle ver a toda esa gente que no quería creer en ese Dios o en Dios, en el Mesías. Entonces en ese momento la Biblia dice que la maldad en ese tiempo había crecido. Y si nos damos cuenta de lo que sucedió con Noé y nos damos cuenta de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta de que ahora se han juntado las dos maldades, es decir, estamos viviendo tristemente en la época de Noé y estamos viviendo tristemente la época de Sodoma y Gomorra. Entonces, sí es importante y no es, Dios no lo hace para espantar, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué hablas de eso? Porque es correcto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. Sería ilógico que no hablara de las cosas que están escritas en su palabra. Oye, que no queremos escucharlas es diferente. Tenemos que entender que nos tocó un tiempo como nunca en la historia nos había tocado. Así como el tiempo en el que Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? Y que tristemente la gente, muy poca gente creyó, muy poca gente se movió, ¿sí? Nada más este grupo de personas del Oriente que vieron la señal. Y claro que Dios siempre nos va a dar señales. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios no nos va a agarrar a nosotros como sus hijos desprevenidos. ¿Por qué razón? Porque en su palabra está escrito lo que Él va a hacer. Eso es muy importante. Entonces, por esa razón quiero compartirte que en la Biblia Dios nos hace ver claramente que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que trataba de tener la actitud correcta delante de Dios, era un hombre que no quería hacer cosas que sabía perfectamente que estaban mal delante de Dios. Y podemos decir que era el único hombre justo en ese momento, era el único hombre que tenía temor de Dios. Hoy los demás, no, no. Tú me dirás, oye, la gente puede estar creyendo en Dios. Sí, mucha gente puede creer en Dios, pero no significa que tengan temor de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Así que la pregunta es, nosotros como creyentes, ¿cómo escuchas a Dios? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Qué le pides a Él? ¿Por qué? Porque es muy fácil estar queriendo hablar a Dios, pero es muy difícil el querer escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar nuestra voz, mas no la voz de Él. Así que realmente tú estás dispuesto realmente a confiar en Él, a confiar en que Él tiene todo lo que está sucediendo, Él lo tiene bajo su mano y bajo su control. Eso es algo muy importante, que decir que Dios, la Biblia dice que sigue sentado en su trono, ¿sí? Y que todo lo que está pasando, Él tiene el control de lo que está pasando. Oye, ¿por qué está permitiendo situaciones en las cuales
a veces nos desagradan. ¿Por qué? Porque es muy fácil quererle echar la culpa a Dios. Mira, hemos perdido de vista que Dios también le dio la potestad de esta tierra a Satanás. Entonces, Satanás tiene esta potestad y tiene ese gobierno. Por eso la Biblia lo muestra como el príncipe de este mundo. Esa es la manera en que Dios lo muestra. Y que Dios le está dando la libertad a él de hacer lo que él quiera hacer, pero hasta un límite. ¿Por qué razón? Porque solamente Dios ahorita podríamos decir que si Satanás quisiera destruir a la humanidad, no lo va a poder hacer, pues simplemente porque Dios no lo va a permitir. Pero ha llegado un momento en que la Biblia dice claramente que Dios le va a dar la potestad por 7 años a Satanás y en ese momento Dios le va a decir que haga lo que él quiera. Imagínate, si estamos viviendo tiempos difíciles, realmente creo que tú dirás, oye, ¿vendrán peores? La Biblia dice que sí hay que ser conscientes del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Así que quiero que pienses en esto. Realmente puedes orar todo el tiempo, ¿sí? Pero si tú no confías en Dios, si tú no le crees a Dios, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Es muy fácil decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad, pero muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Y a veces no nos agrada la voluntad de Dios. Así que la fe es fundamental en lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es por fe. Así que fue esencial realmente para que Dios nos hiciera ver claramente lo que sucedió con Noé. Y lo más importante para Dios es la salvación. ¿Qué es lo que más le importa a Dios hoy en día? La salvación. Oye, Dios, que mi matrimonio, que mis bienes, que mi trabajo, que mi hogar, que lo que tú quieras. No. A Dios lo que más le interesa es la salvación de los hombres. ¿Por qué razón? Porque existe una vida eterna. Y en el momento en el que tú mueras, Dios ya no puede hacer absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque tú tomaste la decisión a dónde querer pasar tu eternidad. Así que mucha gente dice, soy salvo, mucha gente dice que escucha a Dios, ¿sí? Pero tristemente no lo escuchamos como Dios quiere que lo escuchemos. Esa es la diferencia. Así que Dios nos dejó su palabra para poder entender lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Así que cuando tú realmente escuchas a Dios, realmente le estás haciendo ver claramente que tu vida está depositada en Él, que tu confianza está depositada en Él y que le estás creyendo a Él. Así que hoy mucha gente que dice que Dios le escucha, te digo una cosa, no es cierto. La Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores. Y claro, podríamos decir que todos somos pecadores. Pero gracias a Dios porque nos dio una esperanza. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque es la única manera para que Dios nos escuche. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Es Jesús. Entonces, cuando tú te pones a orar, el que está escuchando tu oración es Jesucristo y el que la presenta delante del Padre es Él. Así que tienes que tener fe en cuanto a que Dios tiene esto bajo tu mano, bajo su mano y bajo su control. Cuando tú le pides algo a Dios, ¿cómo cierras la oración? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? A veces podemos estar cayendo en una trampa de estar orando vagamente, ¿sí? Cuando realmente no, tiene que estar más íntimamente para poder acercarnos a Él. A veces queremos que nuestras circunstancias cambien, pero la Biblia dice que si tú no cambias, ¿cómo quieres que las circunstancias cambien? Que si a veces estamos queriendo pedir que cambie nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres o nuestros hermanos, y Dios dice, primero cambia tú. Es más, a veces queremos que cambie nuestro país, pero si tú no empiezas con esa actitud, nada va a cambiar. Así que hay mucha gente que le pide a Dios y termina su oración en el nombre de Jesucristo, se levanta y se va. Se acabó. Oye, ¿tú crees que es la manera para podernos acercar delante de Él? No. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender. Y muchas veces al momento de estar leyendo, no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí. Cuando yo me pongo a leer, en ese momento estoy leyendo y hay cosas que Dios me está mostrando y en ese momento inclino mi rostro y me pongo a orar. ¿Por qué razón? Porque sé que Dios me está hablando. Sé que Dios me está diciendo algo. No tengo que esperar a decir, bueno, voy a orar cuando regrese o voy a orar hasta la noche. Perdóname. No. Porque es la única manera que te estás dando cuenta de que Dios está hablando a tu corazón. Así que debemos confiar en Él
debemos realmente de ser aceptados por Él, de ser aprobados por Él, ¿sí? Y en ese momento Él se encargará de nuestra provisión y Él nos va a dar el gozo. Pero tienes que tener puestos tus ojos. Hay un proverbio que quisiera que abrieran sus Biblias. Este proverbio está en el capítulo 3 y vamos a leer, ahora sí que del versículo 5 al 7, para que más o menos te des cuenta que este pasaje es un pasaje maravilloso, que si todos los pasajes son maravillosos, pero este pasaje es maravilloso y es la forma como vivió Noé en aquellos días. Esa es la forma en que Dios quiere que tú vivas en estos días, porque aunque haya sido pasado, esto sigue todavía siendo para el presente y para el futuro. Y fíjate lo que dice el versículo 5, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa? Confiar en Él. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa? Confiar en Él. Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa? Confiar en Él. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nuestra primera responsabilidad es aprender a escuchar a Dios. Si tú no has aprendido a escuchar a Dios, va a ser muy difícil que tengas una relación con Él y es muy difícil que puedas entender lo que Dios tiene para ti. Toma tiempo para escuchar a Dios. A veces no queremos escuchar a Dios. Tenemos tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Una vez que oras, realmente, ¿cómo empiezas a orar? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás meditando? ¿Qué es lo que le estás confiando a Dios? ¿Qué es lo que le estás creyendo a Él? Y creo que mucha gente ahora sí, ¿no? Simplemente llega, cree que ya cumplió. No es así. Recuerda que no estamos en una estructura religiosa, aunque traemos una estructura religiosa, ¿sí? ¿Qué hace la gente los domingos? La gente los domingos lo que hace es, dice, voy a ir al lugar donde mi religión me ha dicho que tengo que ir cada domingo. Y lo único que piensan es cumplir. Y los demás días hacen lo que bien les parece. Y no escuchan a Dios, no saben perfectamente lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, aquí lo importante, tú tienes que entender, no es cumplir con Dios, porque si en tu corazón está el querer cumplir, no existe una relación como tal. Dios te busca por amor. Dios te acercó a tu vida por amor. Dios quiere tener una comunión contigo a través de una relación personal contigo para que puedas entender que Él te ama. Y no nomás eso, para que tú puedas entender que Él es el único que puede producir amor, porque nosotros no lo producimos. Así que cuando hablas con Dios, ¿qué le dices? ¿Qué le preguntas? ¿O qué le pides? ¿Sabes qué le pides? Te voy a decir qué le pides. Y nadie me ha dicho, ¿sí? Lo que tú le pides. Pero Dios solo sabe. Le pides lo que tú necesitas o lo que tú crees que necesitas. Le pides lo que es tu voluntad, más no lo que es su voluntad. Y muchas veces no nos gusta escuchar a Dios. ¿Sabes cuál es el peor pecado? Te voy a decir cuál es el peor pecado. Para un creyente, salirse de la voluntad de Dios. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, ya pecaste. Ya no existe tal relación. ¿Por qué razón? Porque estás tomando otra vez la vida en tus manos. Estás desobedeciendo. Así que Dios realmente lo que quiere es que te des cuenta de cómo estás tú delante de Él. Y más en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque vas a seguir escuchando malas noticias. Quiero que lo sepas. Esto no va a cambiar. La Biblia dice que vamos de mal en peor. Claro. Y se está cumpliendo. Ve lo que está sucediendo ahora sí que en el Medio Oriente. Ve lo que está sucediendo entre Irán e Israel. Es un polvorín, ¿sabes? Ahora el mundo en la Unión Europea tiene temor. ¿Por qué razón? Porque no saben qué va a pasar. Ahora un señor del Corea del Norte ya está ansioso para querer apretar ahora sí que los botones para mandar sus misiles nucleares. Fíjate qué fuerte. ¿Tú crees que le interesa a esa gente, a las demás gentes? No. Y si no lo hacen, es porque Dios todavía no le está permitiendo a Satanás para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque son sus hijos. Entonces, sí es importante
aunque no te agrade escuchar, porque tal vez al joven no le agrade escuchar. ¿Por qué? Porque quiere seguir en este mundo pensando que este mundo te va a dar la felicidad. No te la va a dar, amigo. Este mundo no te va a dar la felicidad, ni te va a dar el gozo, ni te va a dar absolutamente nada. Porque cada día estamos de mal en peor. Así que si le voy a pedir a Dios y voy a confiar en Él, simplemente le voy a decir, confío en ti. Acabo mi oración con fe, diciéndole, Señor, yo confío en ti, confío y que realmente tú vas a contestar mi petición. ¿Por qué? Porque vas a hacer tu voluntad, más no mi voluntad. Y terminas realmente tu oración con un sentido de confianza, estás creyéndole a Dios. Toda tu relación con Dios es fundamental. Eso es muy importante. ¿Cómo llegaste a ser salvo? Llegaste a ser salvo creyendo. ¿Cómo? Por fe. Ahora, si a alguien le pusieron una pistola para que le entregara su vida a Cristo, puede confesarlo ahorita, no hay problema. Póngase de pie, ¿no? Porque yo creo que a nadie forzaron a realmente entregarle tu vida a Jesucristo. La razón por la cual Noé halló gracia delante de los ojos de Dios fue porque escuchó a Dios. Y no nomás lo escuchó, sino además obedeció a Dios. ¿Tú crees que Noé entendía perfectamente lo que Dios le estaba diciendo? Perdóname, no entendía absolutamente nada. ¿Tú crees que Noé entendía cuando Dios le dijo que tenía que construir un arca? Un arca, un arca, un arca. ¿Y de qué color son las arcas? ¿Y de qué tamaño son las arcas? ¿Y cómo son? Así que, ¿cómo es la arca? En ese tiempo no existía eso. Era así como que una petición que decías tú, pues no puede ser, ¿qué me estás pidiendo, Dios? Porque esto, pues no lo conozco. Muchas veces Dios te puede estar pidiendo cosas que aunque tú no veas, Él sí las ve. Y si te las está pidiendo, es porque quiere lo mejor para ti. ¿Qué hizo Noé? Confiar en Dios. ¿Tú crees que le empezó a preguntar, a ver, Dios, no te entiendo, explícame? ¿Cuántas veces como creyentes estamos igual? Oye, Dios, no te entiendo, explícame. Si no me explicas, me voy a dar la media vuelta y me voy. A ver, Dios no tiene por qué explicarte. Él sabe lo que está haciendo. Y muchas veces queremos estar buscando una explicación y no existe tal explicación. Fíjate cómo realmente el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es maravilloso. Realmente Dios pone ejemplos perfectos de tres fundamentos imprescindibles para que Dios actúe en nuestras vidas y para que logremos lo que Dios quiere que cumplamos. Primero, escucharlo. Más que Él te escuche, tú tienes primero que aprender a escucharlo. Segundo, confiar en Él. Si tú aprendes a escucharlo y segundo, a confiar en Él, Él se encarga de todo lo demás. Y deseo que veamos a esto realmente para que te des cuenta de que estoy hablando. Vámonos al libro de Génesis. Vas a ver realmente el carácter de Noé. Dios nos hace ver el carácter de Noé. Y vámonos a leer, voy a leer el versículo, ahora sí que del 5 al 8. ¿Quién quiere leer el 5 al 8? A ver, Liz. Génesis capítulo, tranquilas. Nomás estoy, están ustedes muy aceleradas. Tranquilas. Nada más quiero primero que abran sus Biblias. Creo que todo el mundo sabe dónde está el libro de Génesis, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que no hay problema. Entonces, abran primero sus libros en Génesis, ¿sí? Ya cuando lo hayan abierto, vámonos al capítulo 6. ¿Correcto? Y vamos a leer del 5 al 8, Liz, por favor, en voz alta para que te escuchen. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjate, ¿te suena? Fíjate lo que está viendo hoy Dios. ¿Tú crees que no estamos viviendo la época de Noé? Y luego dice, Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. hasta el 8, es decir, del 5 al 8. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así es. Oye, hay una palabra aquí que sí es importante entender, ¿sí? Y que al momento de escucharla en hebreo, ser traducida al griego y luego al latín, lo que dice arrepiento no significa que Dios haya arrepentido al haber creado su creación. No, no. Cuando Dios habla de arrepentimiento en el hebreo significa cambio de planes.
Eso es lo que significa. No porque Dios haya arrepentido el haber creado al hombre o el haber creado a todo lo que creó. No. Simplemente significa cambio de planes. Voy a hacer cambio de planes. ¿Por qué razón? Porque esta sociedad donde estamos hoy es abominable. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está haciendo cambio de planes. ¿Por qué razón? Porque delante de los ojos de Dios, lo que estamos viviendo como sociedad en el mundo entero es abominación. Y Dios habló y dijo, Dios vio a Noé, realmente era distinto. Por eso lo vio. Cuando Dios te observa y cuando Dios te ve, ¿realmente se da cuenta de que tú eres distinto? ¿O que sigues igual que el mundo? ¿O que vives igual que el mundo? ¿Realmente eres distinto a los ojos de Dios? Porque si tú eres distinto a los ojos de Dios, vas a ser distinto a los ojos de los hombres. Porque en ese momento los hombres van a decir, tú tienes algo que yo no tengo. Y eso fue lo que vieron en Noé. Había algo en Noé que él tenía, pero que las demás personas no tenían. Así que halló gracia delante de los ojos de Dios. La gente que le rodeaba pudo decir, por su conversación, su conducta y su carácter, ¿sí?, que era una persona que caminaba con Dios. Te voy a hacer la misma pregunta. La gente que está a tu alrededor puede decir lo mismo que le dijo que lo que sucedió con Noé. Puede decir realmente que por tu conversión, tu conducta y tu carácter, realmente a la gente puede decir que tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios o estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguien piensa en ti, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, diría, ¿hay algo diferente en esta persona? ¿O te ven igual? ¿Cómo te ven? Si te ven como loco, vas en buen camino. Quiere decir que te están viendo diferente. Claro. ¿Por qué? Porque es diferente a lo que ellos viven, a lo que ellos piensan, a lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no hay una congruencia. Porque se dan cuenta de que tú estás haciendo las cosas correctamente, aunque ellos saben perfectamente que los estás enfrentando cuando ellos viven, cuando te ven vivir correctamente. Eso es lo que está sucediendo. Te ven como una persona que camina verdaderamente con Dios, que va y le pide a Dios su voluntad, va, consulta a Dios para tomar cualquier decisión, o tomas cualquier decisión a tu manera. O no necesitas escuchar la voz de Dios para tomar una decisión. Perdóname, pero no. ¿Sabes por qué muchas personas como creyentes a veces ya no quieren estar en la iglesia? Tú vas a decir por qué. Porque se están saliendo de la voluntad de Dios. ¿Me echan la culpa a mí? No. El problema es que no quieren obedecer a Dios. Ese es el punto. Y mucha gente no quiere obedecer a Dios. Y hay gente que viene y me pide un consejo y le digo lo que Dios le está mostrando que tiene que hacer y la persona dice, no, lo voy a hacer a mi manera y no a lo que Él me está diciendo. Oye, yo lo que te estoy diciendo no es a mi manera. Yo te estoy diciendo lo que Dios me está mostrando que te tengo que decir para que te des cuenta que lo que te está diciendo Dios es para bendecirte. Pero si tú no quieres tomar ahora sí que esa respuesta o esa consulta, o quieres realmente obedecer a Dios, Dios te dice, te sigo dando tu libertad. ¿Tú crees que Dios se puso a discutir con Noé o Noé se puso a discutir con Dios? Cuando Dios le tenía a Noé, le decía, tienes que hacer esto, sin saber qué hacer, él simplemente lo único que hizo fue responder. ¿Cómo? Correctamente. ¿Qué sucedió? Primero halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué razón? Porque era un hombre justo. Cuando habla de un hombre justo, es un hombre temeroso de Dios, un hombre que realmente confía en Dios y que sabe perfectamente que lo que Dios le está diciendo es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios tiene lo mejor para ti. ¿Y sabes qué pasa cuando no cumples la obediencia o cuando no haces la voluntad de Dios? Empiezas a juzgar a Dios o empiezas a culparlo a Él. Por tu culpa, por tu culpa. La decisión la tomaste tú. ¿Cuál por mi culpa? Porque es muy fácil querer culpar a Dios. Así que él halló, realmente fue justo, perfecto en su generación, y por eso la Biblia dice que Noé caminó con Dios. ¿Puede decir Dios de lo mismo a nosotros? Porque esa es la pregunta. ¿Puede decir que realmente nosotros estamos conforme a su voluntad y le estamos obedeciendo? ¿Qué dirían?
¿Qué quieres que diga la gente? ¿Que eres rico? ¿Te gustaría escuchar eso? ¿Que eres famoso? ¿Que siempre estás ocupado? ¿Que eres un buen empleado? ¿Que eres un buen patrón? ¿Eres un buen vecino? ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué es lo que quieres que la gente te diga? ¿Quieres que te diga eso? Eso no está conforme a la voluntad de Dios, porque no es de esa manera. ¿Qué podrían decir? ¿Qué sería impactante para ellos al momento de verte vivir? Y sobre todo en el momento en que estamos viviendo y el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Que caminamos con Dios? ¿Que caminamos con su gracia? A ver, te hago una pregunta. Tú contéstate. Cada vez que te levantas y que te acercas a Dios, me imagino que te acercas a Dios, ¿verdad? Creo que llegas y le pides a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le pides? No me digas, tú contéstate. ¿Qué le pides? ¿Le estás pidiendo las cosas conforme a lo que primeramente Él quiere que haga o lo que tú quieres hacer? ¿Le pides a Dios que te dé gracia? Tú contéstate. Porque tienes que pedirle a Dios todas las mañanas y todos los días que te dé gracia. Gracia delante de los ojos de las personas que Dios va a poner en tu camino. Sean familiares, sean amigos, sea lo que sea. ¿Le pides gracia a Dios? Si no se la has pedido, es que la necesitas, ¿eh? Porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos. ¿Para qué? Pues para poder tener gracia delante de los hombres. Así que tenemos el favor de Dios cuando lo escuchamos, cuando realmente le estamos pidiendo que nos dé la gracia, cuando confiamos en Él. Así que realmente Noé vivió 100% confiando en Dios. Y Dios le dice, Noé, solo hay maldad en esta tierra. Y es lo que hoy Dios está diciendo a ti. Solo hay maldad en esta tierra. El hombre ha pecado, el hombre es malo en todos los aspectos. Si tú crees que existe un hombre bueno en esta tierra, perdóname, no existe un hombre bueno en esta tierra. No hay un hombre justo en esta tierra, dice la Biblia. Y dice, he hallado en ti un hombre sin tacha. Fíjate qué impresionante. Y quiero que hagas esto. Entonces, en ese momento, Noé contestó, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios comenzó a hablarle y a ordenarle que construyera el arca. Noé no tenía ni idea, quiero que lo sepas, no tenía ni idea, no sabía ni de qué estaba hablando Dios. Imagínate que cuando Dios le llega y le dice, le da los planos, porque le dio unos planos, quiero que lo sepas, ¿no? Oye, ¿cómo nos hizo llegar? No lo sé. Si quieres, pregúntaselo a Dios cuando llegues al cielo. No lo sé. Pero imagínate que de repente le llegan los planos a Noé y le dice Dios cómo construir el arca. Quiero que hagas un arca de 137 metros de largo. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? 137 metros de largo y 23 metros de ancho. Y además quiero que lo hagas de 3 pisos, sin elevador, porque no había elevador. Para no pensar que en ese momento había elevador. No. ¿Tú crees que Noé se puso a preguntarle a Dios o a estar quejándose? Oye, Señor, ¿tan larga? ¿No? Oye, ¿tan ancha? Oye, ¿por qué tantos pisos? Mejor un piso, ¿no? Hoy la gente ya no quiere vivir en casas que tienen 2 pisos porque ya no quieren subir escaleras, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero mira, realmente tú te pregúntate, ¿habría de confiar Noé en lo que Dios le dijo cuando les puso eso? Es muy fácil decir sí, porque ya conocemos la historia. Pero yo tengo una pregunta. Si Dios te hace lo mismo a ti, ¿confiarías como confió Noé? No, no me digas que sí porque estarías mintiendo. No, porque muchas veces no entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Pero lo que nos está pidiendo, para Él, delante de sus ojos, es bueno. Es agradable y es perfecto. Así que Noé caminaba con Dios, que halló gracia delante del Señor, ¿sí? Y yo te hago una pregunta. Si tú le pides algo a Dios y Él te dice que tú des el primer paso, porque tú tienes que dar el primer paso de lo que Dios te está pidiendo. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando él se puso a orar, cuando estaba enfrente de un mar y atrás traía el ejército de Egipto, ¿no? Y ya te imaginas, y un pueblo quejándose, qué raro, ¿verdad? Que el hombre sea así, ¿no? Y en ese momento que él le dijo a Dios,
avanza. Avanza, da el paso de fe. ¿Sabes qué pasa? No nos gusta avanzar, no nos gusta dar ese paso. Ah, no, señor. ¿Mandarme allá? No. ¿Hacer esto? No, pero no. No le estamos creyendo a Dios. Eso es lo que está sucediendo. Cuando Dios te dice que tú avances y tú no lo haces, te está saliendo de la voluntad de Dios. Imagínate que Moisés no hubiera avanzado. Te digo una cosa, hubieran muerto todos. Tanto el pueblo como Moisés. Eso es lo que hubiera sucedido. Así que si tú no das el primer paso, te vas a perder la bendición que Dios tiene para ti. No que Dios te vaya a matar, sino te vas a perder la bendición que Dios tiene para ti. ¿Qué dice tu naturaleza humana? Señor, si me enseñas cómo, ¿cómo? ¿Te tengo que enseñar? Como quien dice, no, no te ha amanecido, como dice la Biblia. Si realmente tienes una relación con Dios, no te tengo por qué enseñar. Si me dices cómo hacerlo, hacerlo. Y muchas veces le decimos, lo haré. No, perdóname, no es así. Dios no trabaja de esa manera. Dios le dijo a Noé, ocúpate en lo que te estoy haciendo. Ocúpate en el trabajo que te estoy dando. Y no te pongas a pensar. Tú imagínate lo que hizo Noé para que sus hijos, ¿sí? Sus nueras y su esposa creyeran. Porque también tuvo que influir a eso, a que ellos creyeran. Tuvo que ocuparse de lo que Dios le dijo que hiciera. Te hago una pregunta. Cuando tienes realmente una impresión de que Dios te dijo algo en tu corazón, ¿lo haces? Ya olvídate de lo que yo te haya dicho. Si realmente te pones a leer, y si estás leyendo, te lo va a confirmar. Te lo va a decir. No necesito decírtelo yo. Dios te lo va a decir. Y si Dios te lo dice y no lo haces, te está saliendo fuera de la voluntad de Dios. Estás pecando. Puede haber muchas excusas, porque al hombre le encantan las excusas. Puede haber muchas excusas para poder avanzar. El hombre siempre quiere que Dios le dé una explicación. Fíjate qué linda naturaleza, ¿verdad? Es que cuando me veo, digo, hijo Dios, que veras, qué locura. Qué locura. Te lo digo por mí, ¿eh? No te estoy hablando a ti, no decir, ya, pastor, ya me anda señalando. No, lo estoy diciendo por mí, ¿no? Te digo una cosa, qué locura. Somos una verdadera locura. Dios lo que quiere para cada uno de nosotros es que confiemos y escuchemos. Eso es lo que Dios quiere. Y hay tres claves en la vida de Noé. Fíjate, tres claves que hizo que Noé prosperara en su vida. La primera, escuchar. Tienes que aprender a escuchar. La segunda, confiar en él. Noé confió en Dios. Y la tercera, obedéceme. Qué difícil, ¿verdad? Es más, qué difícil a nosotros como padres es que nuestros hijos nos obedezcan. ¿No te ha pasado? Y te andas quejando de que no te obedecen cuando tú fuiste igual. Fuiste igual. Imagínate que Dios estuviera que estar lidiando contigo. Imagínate que Dios hubiera estado lidiando con Noé. Dios le dijo, he hallado en ti una persona justa, intachable, y esto es lo que quiero que hagas. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Te hago una pregunta. Dices tú, oye, tantas preguntas, estoy empezando, no te preocupes. Pero tú vas a contestar. Cuando Dios te habla, ¿qué haces? ¿Obedeces o no? La Biblia dice que Noé caminó con Dios y halló gracia ante él. Realmente Dios, hay delante de los ojos de Dios, tu vida, ¿hay gracia delante de los ojos de Dios?
El desafío para, fíjate, el desafío para Noé, te voy a decir cuál fue. Su fe. ¿Cuál fue tu desafío cuando Cristo se presentó delante de tu vida? Creer por fe. Ese es el desafío. Y te digo una cosa, es un milagro que estés aquí. Es un milagro, aunque tú no lo creas. ¿Por qué razón? Porque que creíste en alguien que no tenías que ver. Porque lo hiciste por fe. ¿Tú crees que Noé estaba viendo a Dios? Nada más lo estaba escuchando. Noé no tenía una Biblia para andar escuchando a Dios. Tú, en cambio, tienes una Biblia para escuchar a Dios y no lo quieres escuchar. Aunque no entendía, Noé confió. Y quiero que pienses en esto. Al hacerlo, tuvo un gran enfrentamiento. ¿Contra quién? Contra la sociedad. La sociedad lo empezó a enfrentar. Piensa en esto. Él era la única persona justa. He aquí comienza a hacer algo que era impensable. Parecía absurdo delante de los ojos de los hombres, pero no absurdo delante de los ojos de Dios. Era absurdo. Solo a alguien en sin juicio se le ocurriría pensar en algo así. Te voy a decir por qué razón. Quiero que sepas que antes de Noé, la tierra era cuadrada. ¿Tú dirás cuadrada? La tierra, no el planeta. Porque a veces la gente piensa que es el planeta. No, el planeta es redondo. La tierra era cuadrada. Y cuando habla en ese momento que la tierra era cuadrada, los mares estaban a las orillas, como quien dice, ellos no conocían el mar. ¿Qué había en el centro de la tierra? Ríos. No existían yates ni lanchas, ¿correcto? Entonces tú imagínate, al momento de estar creando un arca, ¿sí? Decían, oye, ¿y esta dónde va a remar, no? ¿En qué río va a caber? No, es imposible. Para nosotros lo vemos como lógico por el tiempo en el que estamos viviendo, pero para ellos en ese tiempo era ilógico. Así que parecía absurdo. Solo a alguien sin juicio se le ocurriría pensar en algo así y de paso intentar hacerlo. Vas a hacerlo y luego ¿qué? ¿Cuántas veces le dices a la gente que vas a hacer algo y que para ellos no es así como que... Yo recuerdo que cuando le dije a mi papá, oye papá, fíjate que tengo un llamado y me voy a ir a Jalapa. ¿A Jalapa? ¿Y qué vas a hacer en Jalapa? Le dije, voy a ir a compartir. Voy a ir a enseñar lo que me han enseñado. ¿Sabes qué me dijo? Estás loco, hijo. Sí. ¿Sabes qué me dijeron mis amigos, mi familia y la familia de mi esposa? Porque le incluyo también a ella. Decían que estábamos locos. Eso es lo mismo que estaban pensando en Noé. Noé, estás loco. ¿Cómo es posible que vayas a, ahora sí como dicen, acabar con tu vida? Sí, imagínate, acabar con tu vida, ¿no? Tu futuro, ¿no? Futuro. Creo que hoy no hay futuro, ¿verdad? Pero fíjate la manera en que piensa el hombre y la manera en que piensa Dios. Habrá ocasiones cuando Dios te va a decir algo que quizás nadie va a estar de acuerdo. Quiero que lo sepas. Recuerdo a mi padre, de veras, lo amo y sé que lo voy a volver a ver porque tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo. Pero te voy a decir algo. No entendía. Y le decía yo a mi papá, decía, ahorita no entiende lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Y es algo que tú tienes que tratar de decirle a la gente. Y la Biblia lo dice. Tal vez no lo entiendas ahorita, pero lo entenderás después. Sabrás por qué estoy aquí. Así que mucha gente no va a estar de acuerdo, principalmente tu familia. Y tal vez ni tú mismo estés de acuerdo, ni tú mismo lo quieras hacer. Eso es no, esa realmente no es señal para no obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tienes que hacer lo que Dios te diga cuando Él te diga en el momento que Él te diga. Esa es la manera en que Dios trabaja y es la manera en que Dios quiere que lo hagas. Fíjate qué increíble. Si tú haces las cosas conforme a lo que Él te está diciendo, las consecuencias están en sus manos.
no en tus manos. Y te digo una cosa, lo he vivido. Dios me ha bendecido, Dios me ha guardado y Dios nos ha cuidado. ¿Por qué razón? Porque las consecuencias han estado, yo se las puse en sus manos. Yo simplemente obedezco, tú sabrás qué vas a hacer. Tú sabes cuáles son mis necesidades y tú sabes lo que yo quiero. Y tú sabes lo que necesito. Oye, pedirle, perdóname, le pedimos a Dios. Claro que le pido a Dios. Pero Él me da lo que es conforme a su voluntad. Esa es la diferencia. Y eso es lo que le enseñamos a nuestro hijo. Hay que pedirle a Dios, pero que Dios nos dé lo que Él quiere darnos. Tenemos que estar felices con lo que tenemos y tenemos que estar felices con lo que no tenemos. Eso es muy importante. Así que cuando obedecemos a Dios podemos dejar la responsabilidad en sus manos. Y pensemos en esto, piensa en el furor de la gente. Cuando Noé empieza a construir algo que pareciera inmenso, ¿sí? En segundo lugar, esa sociedad le dijo, ¿quién es este Dios que te ha dicho que haga lo que parece imposible? Te lo van a decir. Ese Dios es el que está en los cielos. Y es mi Padre. Y Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Y lo único que tengo que hacer es creerle. Le dio a Noé la oportunidad de decirle quién era Dios. ¿Sabes qué está haciendo ahora Dios? Te está dando la oportunidad de que le digas a la gente que verdaderamente existe un Dios, que hay una esperanza, que hay un cielo y que Dios quiere guardarte y cuidarte. Porque este mundo, cuando la Biblia habla del fin del siglo, no significa el fin del mundo. Es que cuando la Biblia habla del fin del siglo, que lo muestra Daniel en su profecía, está hablando de que este siglo como tal se va a acabar, va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios no va a aceptar que el hombre siga con esa maldad. Y cuando realmente la humanidad rebasó, como lo que sucedió con Noé, como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, cuando rebasa el pecado, ¿sí? Dios tiene que intervenir. ¿Y qué hace? Hace un juicio. Aunque tú no lo creas, va a haber un juicio en esta tierra. Y mucha gente me podrá decir, sí, pero faltan muchos años. No, mira, te voy a decir una cosa. Dios le dio a Noé 100 años para que la gente creyera. Probablemente Dios te está dando lo mismo. Y tú me preguntarás, ¿y cómo lo evalúas? ¿No? Te voy a decir cómo. El pueblo de Israel, que de alguna manera se había rebelado contra Dios. La Biblia dice que el reloj de Dios se paró cuando ellos rechazaron al Mesías. Los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo va a volver a reverdecer la higuera? Cuando el pueblo de Israel regrese a su tierra. ¿Qué sucedió? Pasaron 1900 años para que Israel regresara a su tierra. Y regresó en el año 14 de mayo de 1948. Si tú te pones a contar de 1948, vamos a poner que Dios nos dé 100 años. ¿Sabes cuántos años va? Van 75 años. Como quien dice, te quedan 25. Tú decides qué hacer. Tú decides si realmente le haces ver a tu familiar, a tu amigo o a tu vecino que verdaderamente va a haber un juicio. Y no pienses que los que se van a quedar van a vivir bien. Si estás viendo que la maldad está ahorita de una manera impresionante, esos 7 años van a ser una locura, quiero que lo sepas. Así que, ¿Noé estaba entendiendo lo que le estaba diciendo Dios? No, no lo entendía. Como tal vez tú no lo entiendas, lo que hoy te estoy diciendo. ¿Le creyeron? ¿Tú crees que la gente en la cual Noé le estaba compartiendo le creyeron? No. ¿Sabes qué pasa hoy en día? La gente no quiere creer. No están creyendo.
¿Cómo lo sé? Por una sencilla razón, porque Dios los exterminó a todos. No creyeron y no obedecieron. Acabó con esa generación. Acabó con todas esas personas. ¿Sabes quién cerró la puerta del arca? Dios. Si lo hubiera cerrado Noé, al escuchar los gritos, lo hubiera abierto. Pero Dios cerró la puerta del arca. Fíjate qué increíble. Dios nos muestra un arca y habla de una sola puerta, en el cual entraron todos, los animales y la familia de Noé. Te digo una cosa, solo hay una puerta para entrar al cielo. Nada más hay una puerta. Y esa puerta es Jesucristo. No puedes entrar por otra puerta. No hay otra puerta, no hay otra manera para poder llegar delante de Él. Solo hay una puerta. Oye, ¿querrían saber quién es el Dios que te ha dicho que hagas eso? Dios no nos trata igual a todos, ¿sabes? Imagínate que nos tratara igual a todos, estaríamos todos exterminados. Depende de su voluntad. ¿Por qué a Dios disciplina a uno de una manera y otros de otra manera? Dios sabe por qué. Recuerdo que me decía mi maestro, a uno les da un manazo. No sé si alguna vez te dieron un manazo. A mí me dieron varios. ¿Sí? Y a otros les da unas nalgadas. También me tocaron. ¿Sí? La disciplina no era la misma. Tú dirás, Sony, ¿por qué uno es manazo y el otro es nalgada? Dios sabe por qué, ¿no? Porque te conoce, porque sabe quién eres y cómo eres. Así que lo que deseo que veas es que nuestra responsabilidad ante Dios no es contestar todas las preguntas, sino escuchar, confiar y creer en Él. Eso es lo que tienes que hacer. Si no confiamos en Dios, nada va a funcionar en nuestras vidas. Nada. Piensa en esto. Si un coche, fíjate, un coche que tiene 4 llantas, quítale una, a ver si puede andar. Perdóname, no puede andar. Tiene que tener las 4 llantas. Si tú no tienes fe en Dios, no vas a ir a ningún lado. Esa es la única diferencia. ¿Cómo funciona ese Dios que tú adoras, Arturo? ¿No pareces un hombre rico, no? ¿O cómo poder costear lo que uno tiene? No, no tengo ni idea cómo Dios provee. Es lo que te puedo decir. Yo lo único que te puedo decir es que yo vivo por fe. He vivido 28 años desde el momento en que le entregué mi vida a Cristo, los he vivido por fe, creyendo que Él tiene el cuidado para con mi vida. Esa es la manera en que tú tienes que vivir. No tengo ni idea de cómo Dios lo hizo. ¿Te digo lo honesto? No tengo ni idea. Yo a veces veo las cosas y digo, Dios, solamente tú sabes cómo. Tú conoces mis necesidades, tú sabes perfectamente lo que necesito. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Solamente tú lo haces. Me dice Moni, oye, tu ropa no envejece, gracias a Dios. Es como en la época de Moisés, ¿no? O así que todos los días está nueva y no la lavo con Suavitel, no es un anuncio, ¿eh? Digo, o Bel Rosita, ¿no? No, eso es increíble. Así que de algo estoy seguro. Si Dios nos dice que hagamos algo, Dios asume la responsabilidad de proveer lo que tú necesitas. De eso estoy seguro. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, sea lo que sea. Siempre esperamos en tener todas las respuestas en la vida. Dios nunca podrá bendecirnos como Él quiere, como realmente Él quiere hacerlo. Tú quieres ser bendecido como tú quieres ser bendecido. No, vas a ser bendecido como Dios quiere bendecirte. Y vas a tener lo que Dios quiere que tú tengas. Y Dios te va a dar lo que Dios quiere que tú tengas. Eso quiero que lo sepas. Siempre esperaremos tener todo en nuestra vida. Y la única manera es que no escuchó a Dios. ¿Y qué más hizo? Confió en Él. ¿Dónde se estancan muchos creyentes? Te voy a decir dónde se estancan. No creyendo, no obedeciendo, no haciendo su voluntad. Y claro, si no tienes fe, imposible. La Biblia dice, si no tienes fe, imposible agradar a Dios. Así que muchos se estancan así. La Biblia dice que Noé hizo todo conforme a su voluntad. Hasta que el arca de madera, una arca de madera de gofer, hasta le dio los materiales de cómo hacerla. Que será de 127 metros de largo, 23 de ancho, 3 pisos, dices, oye, espérame, es una locura. ¿Tú
crees que Noé tuvo que ir a cazar a todos los animales para entrar al arca? Perdóname, entraron por pareja. Fíjate el testimonio que Dios mostró a toda esa gente que estaba a su alrededor de cómo los animales iban entrando al arca solos. Ese fue un testimonio. Imagínate ver eso y no creer. Te digo una cosa, muchos están viendo tu vida y no están creyendo. Muchos están viendo los milagros que Dios está haciendo en tu vida y no están creyendo. Muchos están viendo la manera en que Dios te está sanando o te ha sanado y no están creyendo. Perdóname. Eso es estar ciego. Así que Noé escuchó a Dios y tras escucharlo confió en él. Y la razón por la cual tuvo valentía fue porque Dios le había hablado. Tenemos que ser valientes. ¿Por qué razón? Porque el que nos está hablando es Él. Él confiaba en que era el Dios que adoraba y cumpliría sus promesas. ¿A qué Dios le estás adorando? ¿A qué Dios le estás pidiendo? ¿Y qué ocurrió? Dios dijo, estos son los planos. Dios está igual de dispuesto a darnos una respuesta así de clara en nuestras peticiones. Dios te va a mostrar lo que Él quiere, pero tienes que ver, tienes que avanzar primero. Muchas veces queremos que nos dé algo Dios para poder avanzar. No. Tú tienes que avanzar primero para que Dios te lo pueda dar. Dios no hace cambalaches. Cuando le ofrecemos esas peticiones con toda sinceridad, al clamar a Dios, lo va a hacer como Dios lo hizo con Noé. Solo que no estamos construyendo arcas. Claro, no estamos construyendo arcas, pero puedes estar queriendo comprar algo, ¿sabes? ¿Le has pedido a Dios o te has acercado a Dios para ver si es tu voluntad? Tú como joven le estás pidiendo a Dios que quieres un futuro. ¿Te has acercado a Dios a decirle a Dios, oye Dios, tu voluntad es que yo quieres que haga yo esto? ¿Te has acercado a Él a pedírselo? Puedes estar, ahora sí que, partiendo a algún lugar. Es más, yendo a un viaje, sea lo que sea. ¿Realmente te acercas a Dios? ¿Realmente le haces ver si es su voluntad, si es el tiempo, si es el momento para hacerlo? ¿Tenemos el derecho de preguntar? Sí, tenemos el derecho de preguntar. Pero Dios tiene el derecho de contestar. Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, Dios te puede decir espera. ¿Sabes qué no nos gusta? Esperar. No nos gusta esperar. En ningún lugar de la Biblia dice que nunca vamos a hacer preguntas. Claro, dudar en la palabra de Dios, no puedes dudar en la palabra de Dios. Si tú dudas en la palabra de Dios, no estás creyendo en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia? Simplemente porque escuchó a Dios. Por una simple y sencilla razón, porque confió en Él. Así que te hago una pregunta. ¿Escuchas tú a Dios? ¿Verdaderamente lo estás escuchando o te estás escuchando? ¿Confías realmente en Él? ¿Le estás creyendo o no le estás creyendo? Si eso es cierto en tu vida, Dios te mostrará su favor en cada faceta de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Escucha a Dios y confía en Él. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios te va a bendecir. ¿Sabes qué es lo que más quiere Dios para con nosotros? Bendecirnos. Eso es lo que realmente quiere Dios. Y muchos no queremos la bendición. Así que debes aprender a escuchar a Dios, a leer su palabra, a confiar en Él, ¿sí? Y no nomás eso, a obedecer. A veces la gente dice que la vida cristiana es muy difícil, muy cargada. No, la vida cristiana es muy ligera. Difícil te la haces tú. Cargada te la haces tú. ¿Por qué razón? Porque no estás ni obedeciendo, no estás creyendo y no estás realmente, ahora sí que haciéndolo por fe. No lo estás haciendo. No estás haciendo su voluntad. Así que la Biblia es muy clara. A veces tal vez no te guste lo que yo te digo. No te preocupes. Acércate a Dios y tal vez no te va a gustar más lo que Dios te va a decir. Y cuando hay algo que no te gusta, cuando te dice algo Dios en su palabra, ¿sí? Porque lo sé. Hay gente que llega y me dice, quiero que me digas tú. Y cuando ven que yo le digo lo mismo que Dios les dijo, no. Creo que se equivocaron. Imagínate, se equivocaron. Se equivocó Dios. No es así. Así que realmente
Estamos viviendo un tiempo en el que hoy Dios quiere usar tu vida. Estamos viviendo un tiempo en el que Dios quiere que tú seas un testimonio. Estamos viviendo un tiempo en el que tienes que decirle a la gente realmente quién te salvó. Eso es lo que tienes que hacer. Ya déjate de estar en un estado de confort, de que no querer moverte. Ya deja de estar poniendo tu tiempo en tus cosas y no en las cosas de Dios. Si te has discipulado, ¿cuánto tiempo te has discipulado? ¿Le has pedido a Dios que te dé una discípula? Si no lo has hecho, pídeselo. Porque es la única manera para poderle enseñar a una persona a tener una relación o una comunión con Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Espero que realmente le creas, así como Dios, así como Noé le creó a Dios. ¿Sí? Y Dios guardó de él. Aún en la tempestad, Dios guardó de él. Oye, Arturo, ¿vamos a vivir tribulación? Sí, vamos a vivir tribulación. Pero aún así, Dios va a guardarnos. Aún así, Dios va a cuidarnos. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón, porque somos sus hijos. Esa es la diferencia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, te damos por realmente esta enseñanza. Gracias, Padre, por la vida de Noé. Gracias, Dios, porque tanto al ver su vida como al ver la vida de José, de Abraham, de Jacob, de muchos, Josué, Señor, David, realmente nos damos cuenta, Padre, que hubo muchos que realmente creyeron en ti, te obedecieron, Padre, y fueron bendecidos por ti, Señor. Y asimismo, tú lo puedes hacer con nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque realmente tú cautivaste nuestro corazón. Gracias, Padre, porque realmente preparaste nuestro corazón para entender por qué Jesucristo vino a esta tierra, a reconocer que Él es el único camino para poder llegar delante de Él, el saber que nuestros pecados han sido perdonados a través de esa sangre que fue derramada en la cruz. Gracias, Dios, de veras, gracias porque no lo merecíamos, Señor, pero gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te pedimos, Padre, que guardes nuestras vidas. Te ruego, Dios, para que guardes el hogar de cada una de las personas aquí presentes. Y te seguimos pidiendo mucho por nuestro país, Señor, por Estados Unidos, por lo que está pasando en Israel, por las elecciones, Padre, que se acercan, para que todo esto se pueda dar con paz, Señor. Te pedimos, Señor, que metas tu mano y que tengas cuidado, Señor, para con todos los que te hemos creído. Y te pedimos, Señor, por todos los que no te han creído, Padre. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.